Una espiral de violencia hackea el objetivo de paz total trazado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuando asumió hace 3 años. Petro denunció esta semana que Estado Mayor Central, una disidencia de las FARC, envió a campesinos a retener a 34 militares en una zona donde unos días antes uno de los principales comandantes del grupo terrorista fue abatido y el hermano arrestado. Ya hemos movilizado gran parte de las fuerzas especiales y movilizaremos, si es del caso, también unidades del UNDEM. Las fuerzas convencionales que sean necesarias las movilizaremos para liberar a nuestros secuestrados. Podemos ser pacientes en el diálogo, pero no tolerantes con el crimen o el delito. La semana anterior, el gobierno le había adjudicado al Estado Mayor Central la explosión de un coche bomba en Cali, cerca de una escuela de aviación militar, que causó la muerte de 6 personas y heridas en otras 30. Desde Cali hacemos un llamado no solo a toda Cali, a toda Colombia, para que estemos unidos ante esta arremetida terrorista. Nosotros no vamos a permitir que nos vuelvan a llevar a las épocas del narcoterrorismo de los años 80. Ese mismo día, al menos 13 policías murieron en el ataque con un dron a un helicóptero que transportaba personal a una zona del departamento de Antioquia, en el norte del país, para erradicar cultivos de hoja de coca. Aquí, según la cifra más reciente entregada por la policía, habrían muerto 12 policías y 2 más se encuentran en estado grave. Este atentado fue adjudicado primero al Clan del Golfo, el mayor cártel del narcotráfico activo en el país, pero luego las sospechas viraron al Frente 36, parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes que junto con el Estado Mayor Central son disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 y hasta 2024 eran un mismo grupo. Estamos enfrentando una mafia internacional con bandas armadas aquí. No es una confrontación política, usa la debilidad social de la región. El golpe a la población de Cali indudablemente es profundo, es brutal, es de terror. El pueblo unido jamás será vencido. Ha sido un día de muerte en Colombia, evaluó Petro, quien días más tarde hablaría de la Junta del Narcotráfico que controla el paso de la droga colombiana por Venezuela y no el cártel de los soles, como denuncia Estados Unidos. Según Petro, la Junta del Narcotráfico la forman, entre otros, el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central y Segunda Marquitalia, una tercera disidencia de las FARC. Las circunstancias que llevan a investigaciones aún en curso me hacen solicitarle al Estado colombiano en general y al mundo, a los estados nacionales, que la Junta del Narcotráfico y sus bandas, disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo, sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta Tierra, incluida Bogotá. A todo esto, recrudecen los cuestionamientos a la política oficial para pacificar el país a la vista de los hechos violentos ocurridos en las últimas semanas. Algunos critican que por un lado haya diálogo con los exguerrilleros, mientras algunos funcionarios tienen discurso de mano dura y el ejército se despliega por el país. A un año de los comicios presidenciales en los que Petro no confirmó si buscará la reelección, la aprobación de la gestión actual cayó de manera significativa y una prueba de ello fueron los gritos contra el jefe de Estado que se escucharon hace 2 semanas en la Plaza de Bolívar en Bogotá durante las exequias del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió luego de ser baleado en un acto electoral. Esta guerra tiene culpables y responsables, lo sabemos. No tenemos ninguna duda de dónde viene la violencia. No tenemos duda de quién la promueve. No tenemos duda quién la permite.
Tenemos que plantar cara a esto y decir no más, no más, no más. Aquel hecho revivió los fantasmas de 1980 y 1990, cuando 4 candidatos fueron asesinados, y dejó en evidencia que la violencia lejos está de disiparse en un país que parece nunca dejó de vivirla. Para ampliar sobre este tema tenemos ya en línea un invitado por Zoom. Félix Taylor nos anticipa, nos anuncia de quién se trata. Exactamente, Daniel, nuestro primer invitado de hoy es nada más ni nada menos que David Santos. Él es doctor en Ciencias Sociales y periodista, columnista semanal del Colombiano y profesor en la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia, y de temas relacionados con historia y geopolítica. Bien, muchas gracias, David. Gracias por estar en línea. Primera consulta. Después de este informe completo que acabamos de ver, ¿ustedes creen que la tensión se puede frenar, se puede ir a algún tipo de diálogo o por el contrario va a crecer a medida que avance esta incipiente campaña electoral? Bueno, lo primero, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo creo que Colombia en este momento siente que lo que se viene posiblemente sea un escalamiento en el conflicto y un aumento de la violencia. Como ustedes bien decían en el informe, Colombia va a tener elecciones presidenciales en mayo próximo. El presidente no se puede presentar a una reelección. En Colombia no está permitida la reelección, estuvo permitida hasta Juan Manuel Santos, fue el último presidente que se reeligió y ahí hubo un cambio en las leyes que ahora lo impiden. Así que hay una gran expectativa por quiénes van a ser los candidatos. Parece que de nuevo el enfrentamiento va a ser entre un candidato de izquierda que seguramente recogerá las banderas del presidente Petro y un candidato de derecha que vendrá seguramente del sector del uribismo. Como también ustedes narraban en el video, pues el candidato que tenía de alguna forma como la bendición del expresidente Uribe y que seguía un porcentaje importante de la población fue asesinado con un ataque de julio que lo dejó en una condición muy precaria y que finalmente murió hace 15 días. En ese sentido, pues el tema de la seguridad ha pasado a ser de nuevo el eje de la discusión política colombiana, después de que de alguna forma las negociaciones de paz de Juan Manuel Santos en el 2016 con las FARC pues habían llevado a otro tipo de discusiones a la arena política, el tema de la economía, por supuesto el tema laboral, pero el presidente Petro había subido en el 2022 a la presidencia con una idea de una propuesta de negociar con todas las otras bandas, tanto acusaciones de bandas criminales como otros reductos de algunas guerrillas, la guerrilla del ELN que no negoció en el 2016 o algunas disidencias como también se veía en el video de parte de las FARC que no se sentaron a negociar o que incluso negociaron, intentaron retornar a la vida civil, pero después volvieron a las armas. Son estos grupos principalmente a los que el gobierno hoy acusa de hacer los atentados, el atentado en Cali que dejó 7 personas muertas, la caída del helicóptero, un Black Hawk que estaba en funciones contra la droga y después pues el secuestro de estos soldados por una comunidad que el gobierno insiste es una comunidad que está presionada por los grupos guerrilleros a los que el mismo Petro, como veíamos también en ese discurso, dice aquí ya no son grupos guerrilleros, sino son directamente grupos narcotraficantes. David, preguntarte un poco por eso mismo que estás contando ahora, porque si hablamos de los 80, del narcotráfico, bueno, quizás están más claros cuáles eran los objetivos de estos ataques, o incluso en el informe se mencionaba la campaña electoral del 89-90 con tantos candidatos asesinados, digo, lo que tenía que ver con la guerrilla. Ahora, ¿cómo calificarías a los actores actuales detrás de esta violencia y cuáles son, digamos, de alguna forma, no sé si se puede plantear así, pero qué buscan, digamos, detrás de esta violencia los distintos actores? Bueno, aquí hay un discurso desde la izquierda y hay un discurso desde la derecha. El asunto es que la derecha ha insistido que la guerrilla ha pasado a ser un grupo narcotraficante desde hace mucho tiempo. Esto parece finalmente ser reconocido por el presidente Petro en el último discurso, donde dice aquí no hay ningún tipo de ideologías, incluso los denomina con una palabra que aquí en Colombia utilizamos para denominar a los narcotraficantes y es traquetos, son traquetos, es decir, es gente que utiliza el narcotráfico como su único fin, no hay una ideología detrás.
y los ataques se dan justamente en zonas donde la producción de coca ha aumentado y donde se dan enfrentamientos continuos entre grupos que se oponen a la erradicación de coca. David, entonces, en ese sentido, sí. ¿Cómo afecta a la población, la gente común, cómo vive el día a día en medio de esta violencia? Bueno, pues uno podría decir que en este momento las ciudades capitales pues están en una relativa calma. Estas zonas, a excepción de Cali, por supuesto, que es la tercera ciudad del país, la primera, la capital es Bogotá, después Medellín y después está Cali, que son ciudades pues con 3 millones de habitantes, Medellín y Cali. Así que lo de Cali es una situación que tiene bastante nervioso al Estado y tiene bastante nervioso al gobierno. Es una ciudad además que queda cerca al Pacífico y que queda en una zona que tradicionalmente ha sufrido muchísimo por la violencia. Medellín es una ciudad que sufrió mucho en los años 80. De aquí era el cartel que llevaba el nombre del cartel de Medellín y recordarán ustedes también en Cali estaba el cartel de Cali. Ahora quizá es el centro urbano más importante que está sufriendo esta violencia. En los otros enfrentamientos se da mucho más en zonas rurales, en la zona de frontera con Venezuela. La zona del Catatumbo es una zona bastante complicada para el orden público, pero en general la sensación que, como por supuesto ustedes podrán prever, preelectoral, pues está muy enfocada a la idea de una intención de cierto sector de la política colombiana de decir que la seguridad ha desmejorado muchísimo y ese va a ser el tema, sin duda alguna, del debate presidencial. David, y en relación a esto que enumerabas, ¿podés contarnos o aclararnos un poco también qué pasó con estos 34 militares que fueron secuestrados, retenidos esta semana en un municipio, entiendo que un municipio rural, y que se conoció que en las últimas horas fueron liberados? Sí, esto es en la zona del Guaviare, que es una zona selvática. Allí se estaban haciendo operativos contra grupos narcotraficantes. En el informe ustedes mostraban un poco cómo estas disidencias de las FARC, que repito, el gobierno insiste que son grupos narcotraficantes, pues las FARC terminaron por atomizarse en estos pequeños grupos, en estas disidencias que incluso se enfrentan entre ellos. En medio de un procedimiento contra estos grupos, pues un grupo importante de soldados, 33 soldados, fueron retenidos por la comunidad, por cerca de 500 personas que no los dejaron salir porque los acusaban de haber atentado contra una persona del pueblo y que se habían robado unas joyas, etcétera, y los cerraron. Ahí hay una crítica muy fuerte al gobierno de Gustavo Petro por parte de la derecha, en donde dice que las órdenes del gobierno han disminuido la capacidad operativa del ejército al tratar de no confrontar con la población, así que se busca mediante el diálogo que estas retenciones terminen, pero no hay una fuerza del ejército que las termine per se, y entonces eso ha llevado que finalmente en este último año se hayan dado casi 5 retenciones de este tipo, que para buena parte de la población es un secuestro y que la comunidad dice están retenidos para que nos aclaren qué es lo que está pasando, y el gobierno pretende que esto no escale, así que dicen vamos a ver con diálogo cómo se pueden liberar estos soldados y bueno, finalmente este caso ayer fueron liberados. Bien, David, completísimo el informe, te agradecemos mucho por la comunicación directamente desde Colombia, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Gracias. David Santos, que mencionaba, entre otras cosas, la frontera con Venezuela, mencionaba también organizaciones terroristas. A propósito, tenemos que recordar que el gobierno argentino, durante esta semana que estamos terminando, ha declarado justamente como organización terrorista al cártel de los Soles y atribuye una vinculación directa con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Fue una resolución coordinada entre Cancillería y los Ministerios de Seguridad y Justicia, que se apoyó en informes que señalan actividades ilícitas transnacionales como, por ejemplo, narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos, y con esto la Argentina va a poder aplicar sanciones financieras y operativas para limitar la acción de este grupo del Cártel de los Soles, que ya había sido acusado por Estados Unidos de producir y transportar cocaína en alianza con las FARC y con otras organizaciones criminales. Sí, así es, Dani. De hecho, bueno, como lo mencionabas recién, apenas unas semanas atrás, justamente había sido la decisión del gobierno de Donald Trump de declarar terrorista a esta organización de los Soles. ¿Qué es lo que sostiene Estados Unidos? De hecho, sobre todo para enviar los buques de guerra que están yendo a las costas venezolanas, es que acusa a Maduro de ser parte de este cártel que, como lo mencionabas, acusado de
de crimen organizado, de narcotráfico, incluso hasta de narcotráfico, de traficar ilegalmente oro, entre otras cuestiones, y lo que sostiene es que el líder es Maduro. Además de considerarlo un presidente ilegítimo, este es el argumento que Trump da para enviar los buques a las costas venezolanas, que está generando muchísima tensión entre Venezuela y Estados Unidos, y un Maduro que en las últimas horas se muestra acompañado de miles de soldados por un lado y miles de milicianos, que es el llamado que está haciendo en lo que considera que puede llegar a ser una intervención directamente, algo que otros descartan y dicen, bueno, esto ya pasó durante la primera presidencia de Donald Trump, lo más probable es que lo haga para presionar, pero que no avance en una posible intervención. De todas maneras, por supuesto, nada se descarta y la tensión es el minuto a minuto entre Venezuela y Estados Unidos. Son 8 buques de Estados Unidos que están frente a Venezuela. Están yendo, sí, todavía no sabemos con exactitud dónde están, pero esto fue lo que anunciaron los buques de guerra, miles de soldados y de marines estadounidenses. Pero repito, había sido algo que ya sucedió en la primera presidencia de Donald Trump. Bueno, en este caso además recordemos que Estados Unidos ofrece una recompensa de $50 millones por Nicolás Maduro. Bueno, se da en todo este contexto que decía. Además, esto dentro del gobierno de Maduro, si hay algún quiebre, esto genera unidad, ¿no? Porque ante la idea de una posible intervención extranjera, bueno, esto termina afianzando de algún modo. Veremos cómo va el minuto a minuto justamente en esta situación, en este contexto.